magnitud vectorial en el plano. Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy comenzamos con el plano cartesiano. Aquí tenemos la figura en el cual ustedes recordarán, este es mi primer cuadrante, este es mi segundo cuadrante, mi tercer cuadrante y mi cuarto cuadrante. Este es el plano cartesiano y comenzamos con un nuevo tutorial. Recordemos que es una magnitud vectorial. Se representa gráficamente con segmentos orientados llamados vectores. Aquí vemos el segmento que va desde el punto A al punto B y nos indica una dirección por medio de la saeta o la flecha, también con su respectivo ángulo que nace en el eje de la X y termina en el segmento del vector. Para graficar vectores en el plano cartesiano tenemos cuatro tipos de coordenadas. La primera coordenada se llaman coordenadas rectangulares. Lo vemos aquí en el gráfico. Cuando en un plano un vector B tiene como punto inicial el origen de coordenadas 0, 0, queda determinado por las coordenadas rectangulares del extremo. O sea, hacia el otro punto, el punto donde está la flecha o la saeta, vendría a ser el vector Bx y By, donde cada coordenada recibe el nombre de componentes rectangulares porque se reflejan en el plano, en el eje de las X, Bx y en el eje de las Y, By. Muy bien, este sería mis primeras coordenadas rectangulares. Vemos aquí tenemos un ejemplo, el vector B va a ser igual al punto de coordenadas o par ordenado menos 4 menos 8 y con su respectiva unidad, en este caso son metros sobre segundo. Lo reflejamos en el plano cartesiano, lo vemos aquí en mi eje de las X y mi eje de las Y. El punto que me va a dar el vector sería menos 4 en el eje de las X y en el eje de las Y sería el vector B menos 8. Entonces el punto, el vector segmento está reflejado en el plano cartesiano. Tenemos las coordenadas polares. El vector A en el par ordenado R, el ángulo θ está expresado por las coordenadas polares, donde R representa el módulo del vector o la magnitud del vector y θ el ángulo medido desde el eje polar hasta el vector en sentido antihorario. Vemos aquí en el plano cartesiano, en el eje de las X, en el eje de las Y, el vector R de las X, el ángulo θ y termina en mi vector, en mi segmento de vector A. R vendría a ser el módulo, o sea, la magnitud. Veamos el ejemplo A, es igual a 8 metros, 125 grados, me da entre paréntesis, donde R vendría a ser la representación del módulo o la magnitud, en este caso 8 metros, y 125 vendría a ser mi ángulo. Eso sería el ángulo medido desde el eje polar, o sea, nace desde el eje de las X. ¿Por qué le llamamos eje polar? Porque aquí comienza a 0 grados, se da un giro y termina en 180 grados. A eso llamamos eje polar. En sentido antihorario, recuerda que es en sentido antihorario. Veamos nuestra tercera coordenada, nuestras coordenadas vectoriales unitarias. Cuando un vector C en el plano está definido de la forma CXY más CYJ, está expresado en función de un vector unitario, donde CX es el componente escalar en el eje de las X y CY es el componente escalar en el eje de las Y. Aquí vemos en el gráfico el segmento del vector está en el cuarto cuadrante, el vector C. Las proyecciones ortogonales son en el eje de las X, sería Y, nuestro vector unitario, y el eje de las Y sería para la J. Veamos el ejemplo C, es igual a 7Y menos 3J kilómetros, porque también van las unidades. Está reflejado en el cuarto cuadrante, vemos el vector C para las Y, o sea, para el eje de las X siempre se pone Y, es 7, y para las Y sería la J, sería menos 3.
Aquí sería el vector, el punto del extremo de mi vector en este segmento que tenemos como ejemplo. Veamos nuestras últimas coordenadas, son las coordenadas geográficas. Cuando un vector D en el plano está definido por un par ordenado R, rumbo, si se cierra paréntesis, está expresado en coordenadas geográficas, donde R representa el módulo del vector, o sea, la magnitud, y rumbo, la dirección del mismo. Aquí vemos el vector D en el primer cuadrante, la magnitud vendría a ser 250 kilómetros. Vamos a ver el ejemplo. Y la dirección en este caso me dice noreste. Las magnitudes geográficas ya aquí no se dan en grados, sino se dan en las magnitudes geográficas cartesianas. ¿Se acuerdan? Este, norte, oeste y sur. En el ejemplo D nos está indicando el par ordenado, la magnitud 250 kilómetros y la dirección, o sea, el rumbo norte 25 grados este. Ese sería nuestro rumbo, la dirección del mismo. Estas son nuestros 4 tipos de coordenadas en el plano donde se ubica un vector. Recuerda, coordenadas polares, coordenadas rectangulares, coordenadas unitarias y coordenadas geográficas. Vamos a ver el ejemplo 1. Un ciclista realiza su entrenamiento habitual en las mañanas. Sale del punto A y recorre 20 kilómetros hasta el punto B, y después de 40 kilómetros hasta la localización C. En ese lugar recibe una llamada de su compañero de entrenamiento que acaba de llegar al punto A, quien desea saber la posición actual del ciclista para lograr alcanzarlo. Con base de este caso, determina la posición actual en kilómetros del primer ciclista respecto al punto A. Veamos el gráfico. Aquí analizamos desde el punto A, nos dan un ángulo 60 grados, nos dicen la magnitud del segmento del vector 20 kilómetros, nos da también otro vector desde el punto B al punto C y nos da la magnitud 40 grados y me dice que tiene un ángulo 30 grados. Sería con respecto al eje de las Y. Lo primero que debo de hacer es tener mis datos. Bien, aquí vemos un triángulo rectángulo. Sería mis componentes en el eje de las Y y en el eje de las X. Recuerda que aquí podríamos verlo como en el plano cartesiano, el eje de las X y el eje de las Y. Esta crucecita aquí con segmentos que tiene para tomar de referencia al punto A. Mi vector A vendría a ser, entre paréntesis, 20 kilómetros sería el módulo y 60 el grado. Estamos hablando de unas coordenadas polares. Acuérdate, estamos hablando de unas coordenadas polares porque es módulo y el ángulo. Aquí no me están diciendo si es al norte, si es al sur, si es al este. No, aquí solamente me está dando un ángulo. Por lo tanto, son coordenadas polares. Vamos a analizar primeramente este triángulo rectángulo. Para yo encontrar, acuérdate, enfrente de mi ángulo se forma mi cateto opuesto. El eje de las X vendría a ser con el coseno. Recuerda la función trigonométrica. Esto lo que tengo aquí no es una fórmula, es una función trigonométrica con respecto al eje de las X, que sería el coseno por los 20 kilómetros por mi hipotenusa, porque aquí serían los 20 kilómetros, sería mi hipotenusa. Eso me va a dar, acuérdate, en la calculadora pones coseno de 60 y te va a dar un número decimal. Luego tienes que multiplicarlo por 20 y te va a dar los 10 kilómetros. Eso con respecto al eje de las X. O sea que de aquí a aquí va a tener una proyección en el eje de las X rectangular de 10 kilómetros. Vámonos con el eje de las Y. En cambio aquí sería con el seno de 60 grados. Recuérdate que esto es una función trigonométrica. Aquí sería seno. Y entonces esto sería mi cateto opuesto por mi hipotenusa. Eso va a dar igual a 17,37 kilómetros. Esto de aquí sería la proyección en mi triángulo rectángulo si tomamos en cuenta de que estoy en el plano cartesiano. ¿Sí? El punto A vendría a ser el punto de origen y el punto del otro extremo de mi vector vendrían a ser
estos dos puntos cardinales. Para el eje de las X serían 10 y para el eje de las Y serían 17,32. Ya teniendo estos datos, yo lo represento en mis coordenadas unitarias, en mis vectores unitarios. Recuerda que para el eje de las X serían las Y y para el eje de las J serían las Y. Aumento solamente la Y y la J y ya estoy en mis coordenadas vectoriales unitarias y pongo mi unidad, recuerda también. Vamos con mi segundo triángulo que tenemos aquí. Recuerda que aquí tomamos estos ejes cementados, el eje de las X y el eje de las Y aquí se me forma mi triángulo rectángulo, pero acuérdate que el ángulo que me están dando es este que está a 30 grados. En mi primer cuadrante serían 90, más 30 serían 120, un vector en coordenadas polares, porque sería 40 kilómetros y serían 120 kilómetros. Lo represento aquí con mis ejes, ¿sí? Entonces aquí serían 90 más 30 son 120. Cuidado, tengan mucho cuidado en graficar aquí 60 grados. No sería correcto porque no estoy partiendo de mi eje polar. Acuérdate, el eje polar comienza en el eje de las X. Bien, ahora continuamos. Como yo ya tengo mi coordenada polar, lo voy a pasar a coordenadas vectoriales unitarias. ¿Y cómo lo hago? Pues aplicando mi función trigonométrica. Para el eje de las X vendría a ser coseno de 120 grados por los 40 kilómetros que vendría a ser mi hipotenusa, va a ser igual a menos 20 kilómetros. Trabajen con el ángulo que nos da el eje, las coordenadas polares, porque si trabajan con 60 no les va a salir el signo, así que tengan mucho cuidado, mucho ojo cuando trabajen con los ángulos. Acuerda, tienes que trazar desde este punto, desde el punto B, tienes que trazar el eje de las X y el eje de las Y, siempre comenzando desde el punto de inicio, ¿sí? En el otro extremo me está indicando el final de mi segmento vector, la saeta. Eso es con respecto al eje de las X. Vamos al eje de las Y. El eje de las Y vendría a ser seno de 120 grados por 40 kilómetros. Eso me va a dar 34,64 kilómetros. Entonces ya tengo mi extremo de mi segmento, o sea, el punto C vendría a ser menos 20 en Y y 34,64 en J kilómetros. Acuérdate las unidades. O sea, ya tengo mis vectores A y mi vector B. Le he denominado así al vector A y al vector B. Pero lo que me está diciendo el ejercicio, con base en el caso, determine la posición actual en kilómetros del primer ciclista respecto al punto A, o sea, del punto A al punto B. ¿Qué tengo que hacer? Pues una suma de vectores, para encontrar ese vector que está ahí. La suma de vector sería A más B. Lo que he encontrado, mis coordenadas unitarias, lo voy a sumar. No puedo sumar coordenadas polares, tengo que sumar coordenadas unitarias. Por eso lo he transformado a mis coordenadas unitarias para poder hacer mi suma de vectores. Reemplazo mi vector A y mi vector B, hago una simple suma. Recuerda, las I con las I, las J con las J. Aquí tenemos 10I y aquí tenemos menos 20I. El signo me puede alterar, en este caso es positivo, me queda negativo. Eso me va a dar menos 10I. La suma de las J sería 17,32 J más 34,64 J. Eso me va a dar 51,96 J en kilómetros. El ejemplo 2 me dice: la gráfica muestra la posición de dos ciudades A y B respecto a la capital C. La escala está representada en cientos de kilómetros, o sea que el eje de las X y el eje de las Y están en kilómetros. Si un vehículo se dirige de la ciudad A a la ciudad B, determina el vector que describe su recorrido. Vamos a establecer desde el punto A hasta el punto B. Vamos a proceder primeramente a ver nuestros datos. En el eje de la X, para mi primer ciudad, la ciudad A, está ubicada en el punto 1 en el eje de la X y 4 en el eje de la Y. Como está en kilómetros, le pongo mis unidades en kilómetros.
me dice la orden en escala representada en cientos de kilómetros. Para pasar de unas coordenadas rectangulares a unas coordenadas vectoriales unitarias, solo le aumento la y la j a mis respectivos x y y. Vamos con el punto B. El punto B me dice el gráfico está en 3 positivo en la x y en menos 3 en y. Mi par ordenado sería mis coordenadas rectangulares 3 en x y menos 3 en y kilómetros. Acuérdate las unidades siempre. Para pasarlas a coordenadas unitarias solamente aumento la y para las x y la j para las y. Ya tengo mis expresiones vectoriales en A y B, pero como me está diciendo que es un vehículo que se dirige de la ciudad A a la ciudad B, bien, para darle solución a este ejercicio tenemos que emplear el desplazamiento. Recuerda que el desplazamiento va a ser igual a la posición final menos la posición inicial. Eso lo explico muy bien en los ejercicios de cuerpos en movimiento, te lo recomiendo. Vamos entonces a hacer mi resta, mi diferencia de posición. Aquí ya tenemos reemplazado nuestras posiciones final e inicial. Recuerda que el móvil, el vehículo, parte desde el punto A al punto B. Sería 3i y menos 3j sería mi posición final, menos mi posición inicial. Acuérdate, las i con las i y las j con las j. Eso me va a dar un resultado de posición del desplazamiento del vehículo. Sería 2i menos 7j kilómetros. O sea que el vehículo se desplaza del punto A hacia el punto B. Ese sería mi desplazamiento. Eso es lo que nos pide el ejercicio, determinar el vector que describe su recorrido. Muy bien, espero que te haya gustado el vídeo, dándote las gracias y no olvides suscribirte a mis redes sociales.